Hoy, ¿saben cuánto cubre? Me da miedo escucharte la respuesta. mitad. ¿Cuánto? 25%. ¿25%? Por Dios mío. Exactamente. Del 80. Del 80 al 25. Al 25. Eso se llama inflación. Y eso es básicamente la culpa de gobiernos que no han O sea, que encontrado... hoy la AUH no te No cubre sirve. nada. Bueno, y además, sirve, no ¿no? no solamente no sirve, sino que además el Estado inyecta recursos. O sea, el Estado Claro. hace gasto en políticas que no tienen ninguna efectividad o que tienen una efectividad muy baja en comparación con lo que deberían cubrir. Entonces, ahí me parece que esto es parte de vuelta, del mismo problema. Al final del camino, al final del día, como se dice... El tema es, y ahí te voy un poquito también a la macro. Cristina lo dejó en 30, supongamos. Con el INDEC intervenido, 25, 30. 25. 25. Macri lo dejó en 53. Alberto, Cristina y Massa lo van a dejar por encima del 100, tranquilo, ya lo superó, 104. Diría 140 a fin de año. 140 a fin de año. Entonces, y el votante, y me incluyo, digo, bueno, a ver, fuimos por un lado, fuimos por el otro, cada uno lo va subiendo y dicen, viste que el que vino después que yo, mirá qué malo que es, y yo lo dejé. Entonces, el otro parece como, vos, qué estadista teníamos. Ahora, no hay ninguno que frene la sangría, digamos. Entonces, ¿y ahí qué es? ¿Es el famoso shock? ¿Es confianza política? ¿Qué es? Bueno, primero es decisión política. Es decir, señores, vamos a transitar un periodo, yo diría, con suerte, de un año, en donde va a haber que hacer cosas difíciles, duras, complejas. Van a ser tanto o más complejas Pero ya la estamos pasando. si tenés menos dólares. Sin dólares no podés estabilizar. ¿Cuál es el problema de esta economía? Si vos no tenés un banco central con reservas, no podés dar certeza en el mercado de cambios, no podés dar certeza al dólar. Si no hay certeza en el dólar, evidentemente la formación de precios se hace mucho más compleja, como vemos hoy. ¿Por qué la inflación se acelera? Porque la economía se quedó sin dólares. Más allá de que, por supuesto, digamos, está la emisión. ¿Y de dónde el lo déficit, saco? Claro, Bueno, ese es el gran problema. El año que viene, Ramón, probablemente no tengamos la sequía, los impactos de la sequía que tuvimos este año. Ya tengamos el gasoducto. Entre 18 y 20 mil millones de dólares menos que el año 2022. Ya vamos a tener el gasoducto, con lo cual lo que hoy importamos de energía no lo vamos a importar el año que viene, y eso va a ser, en términos de caja, importante. Quizá aparezca algo más del sector petrolero, quizá empiecen a aparecer algo de la minería. Ahora, ¿alcanza eso? Eso va a exigir un nuevo acuerdo con el fondo, Sí. que hay que ver en qué condiciones se da, porque el fondo, hay que ver cómo termina este acuerdo, que está todavía por verse, y yo creo que estamos, insisto, uno piensa el año que viene, pero tenemos que estar pensando qué pasa de acá a las PASO, qué pasa en estos 2 meses que vienen, porque todavía no hay ninguna señal del fondo, los dólares no están. El Por día eso, 24, a ver, el Fondo Monetario ayer fue claro, digo, el día claro en el 24 sentido de lo hay que pagar- lavado, no dijo nada. Bueno, en 15 días hay que pagar 2.700 millones de dólares que la Argentina no tiene. ¿En cuánto? En 15 días, 2.700 millones de dólares. que es el vencimiento con el ¿Y hoy fondo. la Argentina cuántas reservas tiene? En términos netos son negativas. ¿Qué sería en términos netos? Básicamente es restado todo lo que tiene que ver con préstamos de corto plazo y sobre todo los encajes que es básicamente los dólares. Y los yuanes que se devalúan. Bueno, los yuanes se están utilizando y te está permitiendo tener cierto aire para el uso de dólares, digamos, ¿no? No, lo que decía, lo que no podés tocar tampoco son los encajes de los depósitos en dólares. Exacto. De los bancos, o sea, de los que Esos... tienen dólares en los bancos, la mitad está en el Banco Central. Entonces, Y eso debería no estar tocándose. si no hay un acuerdo con el fondo de acá a 15 días, Si no hay una señal al menos Claro. de qué va a pasar, bueno, la Argentina va a empezar porque a en entrar 15 en días, un pará, proceso yo de default. estoy haciendo el número, Sí, Ricardo, hoy es 9 de junio. Sí. En 15 días es 23. 24, sí, 20. Pará, el 24 cierran las listas. Exactamente. O sea, arrancamos con ese termómetro económico, que es lo que está diciendo entonces Massa, cierre de listas y entrar en la vorágine de las PASO, que sabemos que acá en la Argentina... Bueno, pero por eso vuelvo a la pregunta original. El inversor todo esto que te estoy diciendo lo sabe. Y dice, pero ¿por qué me dan la señal de que se va a ir el ministro, que se puede ir el ministro de Economía en la mitad de una negociación con el fondo en donde la Argentina no tiene los dólares para pagar? O sea, lo que dijo Moró es un error.
Es un error estratégico, una señal muy negativa para la expectativa del inversor. Igual, vos encima hablás de clientes que entiendo que tienen carteras importantes de qué están jugando, pero pará, te voy a la micro y me voy al empleado, al que le sobra el aguinaldo, y cuando se acerca hasta este momento, viste que todo el mundo te dice, Todos. yo compro $200, compro 100, compro 500, no tengo idea de lo que compro. Exactamente. Pero todos hacemos lo mismo. Exactamente. Bueno, Que no es irracional tampoco en ese sentido, porque ¿qué vas a hacer? a ver, justamente la racionalidad está en salir a cubrirse, a intentar proteger Es lo como una mínimo. sobrevivencia, Es de con supervivencia. lo poquito, Pero lo que claro. sucede es que la supervivencia de todos hacen una gran bola de problemas en la macro. Y es básicamente que el Banco Central fundamentalmente se queda sin dólar. Ahora, vos hablas con dirigentes políticos. Sí, sí. ¿De gobierno y de oposición o hoy estás trabajando con un sector en particular? No estoy trabajando con nadie, pero hablo con todos. ¿No le dicen ustedes los economistas, mirá que la están tensando? Digo, entiendo la interna, el ego, el poder, Sí. todos quieren la suya. Yo no estoy diciendo que acá nadie sea un gesto patriótico, no me como ese verso, pero ¿viste cuando decís, mirá que si lleva puesto uno, lleva puesto todo? Exactamente, y yo creo que, por ejemplo, cuando se planteó la bomba de tiempo que se estaría gestando con las LELIQs, que es cierto, que la oposición, Juntos por el Cambio, Sí. hace un par de meses, recordaremos, todos sacó un comunicado en relación a una postura. A mí también me pareció eso un error, porque eso también desestabilizó, insisto, expectativas, porque, a ver, creer que si esto explota ahora, el 11 de diciembre el nuevo gobierno arranca una economía parecida al paraíso, Es una estupidez. es una total estupidez. Es al contrario. Yo siempre recuerdo, y Carlos me podrá verificar, que Menem, cuando asume en la mitad de la hiperinflación de Alfonsín, ese mes, en julio del 89, la inflación en ese mes fue del 179%. 179% en un mes. En un mes. En Sí, un claro. mes. Claro, frío. Se cambiaba 4 veces Claro. por día Sí. los precios, ¿viste? Se pagaban estaban esas los salarios, lo No habitual había era que se precios. pagaran 2 veces al mes los salarios. Para que no te licúes. Sí, eso ahí tenés. Para que no te ¿Vos te licúes. acordás? Eso para que no te licúe. Bueno, entre julio del 89 y abril del 91, julio del 89 y abril del 91, cuando llega la convertibilidad, recordemos que pasó medio año 1989, todo 1990. 1990 tuvimos 2000% de Claro, inflación. Herman González Herman con el González, plan Bonex. el plan Bonex en el medio, la convertibilidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un nuevo gobierno, en ese caso el de Menem, transitó casi 2 años en el desierto más absoluto, con 2000% de inflación en el primer año. Entonces, ¿qué quiero decir? Sí, pero pará. Pero un dato no menor. En ese momento no teníamos la marginalidad que tenemos hoy. Bueno, Sí. ese es el otro Estaba, gran pero tema. era un número menor. Ese es un tema central en cualquier proceso de estabilización Es como que viene. cada vez la torta de Esto que yo te digo, excluidos es más grande. exactamente. Hoy el último dato es 40% de pobres. Seguramente va a ser más en términos de herencia. El Es pasivo tremendo social, ese número. el pasivo social de este gobierno va a ser muy grande, muy significativo. Digo, y no para cargar las tintas en el gobierno en particular. Digo, que No, ha es lo que pasa. A fracasado. ver, el que se sienta aludido. Los números son los números, digamos. Discutamos datos. Bueno, con lo cual digo, estabilizar, como yo decía antes, los primeros tiempos van a ser difíciles. Se va a tener que tener en cuenta el daño que se le puede infligir adicional a todo ese sector que está por fuera del sistema y que hoy está pagando condiciones y viviendo en condiciones realmente Hablabas, muy complejas. Ricardo, hablabas de temas salariados cuando te metiste en la micro. En otro momento de la presentación, tomamos a Spert, ya que vino el caso que dio la conferencia de prensa y nos gustaba para que vos vayas tocando todos los temas. Decía esto sobre el trabajo, mirá. Los asalariados, los trabajadores, ganan mucho más y tienen mejores condiciones de trabajo. Y esto lo puede contar el gobernador Gerardo Morales, que ganan más, tienen más empleo, más estable en sectores que compiten con el mundo, comparado con los salarios y con la estabilidad laboral de los sectores empresarios que no compiten con el mundo. La competencia con el mundo, la competencia en general enaltece, nos hace más fuertes. Si no, Messi todavía seguiría pateando la pelota en el patio de su casa, o Federer seguiría peloteando en el frontón de su club de Suiza, en lugar de ser el mejor jugador de la historia ambos. La competencia es buena. Ahora, ¿sabes que cuando me tocó hace unas semanas fui a una
hacían cerámicas, hacían tazas, era una pyme, tenía 55 empleados en La Matanza, en Virrey del Pino. Y le preguntaba al dueño de la empresa, que está todo el día ahí, le digo, la competencia, ¿no? El tipo se reía porque me decía, a mí me causa gracia, yo tengo un sistema de montaje acá que voy a una velocidad, y me lo mostraba, iba a una velocidad tremenda. Me dice, el problema es que yo no soy competitivo es porque tengo unos quilombos macro y porque no tengo financiación como podría tener seguramente mi competencia en otro país, que si vos me abrís del todo, me matás. Y te lo ponen como Messi, qué divertido. Hay el palabras mundo. que son fetiches. ¿Y ahí qué? ¿Vos qué crees? No, a ver, yo creo que Argentina tiene un problema de productividad muy serio, que tiene que ver básicamente con varias razones, pero vos planteás ausencia de financiamiento, sobre todo para las pymes, un sistema tributario muy complejo para las pymes, muy gravoso para las pymes. ¿Por qué la Argentina tiene la mitad de los trabajadores afuera? Básicamente porque la carga impositiva es enorme.